Hay algo que se ha mantenido constante durante las primeras 2 temporadas de Euphoria, y es ese marcado estilo narrativo, caótico pero bien organizado, confuso pero que dentro de esa confusión logra transmitir emociones bastante crudas. Es claro que la serie ha demostrado que va muchísimo más allá de tener solo una estética de colores neón como en la primera temporada. Hoy quiero hablar de por qué Euphoria es una verdadera joya narrativa y cuál es su relación con el teatro de la crueldad y el surrealismo. When I first met her, I was just immediately in love. Creo que lo que más me ha gustado de Euphoria son los riesgos que se han tomado respecto a la estructura temporal de la narración. El primer capítulo de la primera temporada nos establece a una Rue como narrador omnisciente. Un narrador que conoce todo lo que ha pasado y también todo lo que va a pasar en la historia que nos está contando. Por eso tiene la libertad de mostrarnos no solamente flashbacks o idas al pasado, sino también flash forwards. Es capaz de ir al futuro, para luego regresar al presente, ir al pasado, al futuro y así sucesivamente una y otra vez. Pero mucho ojito aquí, porque lo que muestra Rue parece ser una secuencia de recuerdos, pero la misma Rue nos dice que ni siquiera deberíamos confiar en su versión. Now, there's a couple versions of what happened that night. It all depends on who you ask, and to be honest, I'm not always the most reliable narrator. Entonces toda la serie termina siendo más bien un collage o una mezcla de recuerdos de Rue y cosas que le pasaron, o que se imaginó, o que exageró, que interpretó de diferente manera. Y eso además se refuerza con la incorporación de escenas oníricas, surrealistas, como sacadas de un sueño que se sienten demasiado artificiales. Como ejemplo tenemos el final de la primera temporada, que es como ver un videoclip muy extraño, porque el personaje de Rue junto con el coro que la va acompañando actúan en función a la música que suena. Y claro, todo esto es completamente intencional. Es intencional que en la realidad de la serie esos recuerdos se sientan completamente artificiales. Al ir y volver en el tiempo, contraponerse unos con otros, en escenas que muchas veces resultan ser confusas, en las que no sabemos qué es real y qué no lo es. Y todo esto genera en su conjunto relatos fragmentados, rotos igual que los personajes. Y a ver, contexto en este momento por si todavía no has visto la serie. Tanto Rue, Jules, Nate, Maddie, Cassie, solo por mencionar algunos de los personajes, lidian constantemente con los típicos problemas adolescentes. Adicciones, relaciones nocivas, sexualidad, autoestima, etc. Todo esto es narrado por una voz en off, que podemos asumir que es una Rue del futuro. Una Rue que se presenta como un narrador omnisciente, que conoce todo lo que va a pasar y al saberlo todo, puede contarnos a detalle la vida de estos personajes. Y de esta forma podemos entender sus acciones y decisiones y explicar por qué ahora se comportan de cierta manera. Es aquí donde la serie nos muestra lo roto que están estos personajes. Nos muestran sus traumas de la infancia y lo hace con mucha crudeza para el espectador. Mucho se ha hablado de lo explícita que ha llegado a ser la serie, con muchas escenas sobre todo sexuales. Y sí, probablemente al menos la mitad de los desnudos son innecesarios y no aportan nada a la historia. Pero hay una razón por la que Euphoria se preocupa tanto en mostrar escenas de forma cruda o de manera tan directa. Y no me refiero solamente a las escenas sexuales, sino también a todo lo que tiene que ver con las consecuencias de la violencia y las adicciones, sobre todo en la segunda temporada. Además, se muestra la imposibilidad de los personajes de salir de estos círculos, porque además vemos que muchas veces estos personajes sufren y se arrepienten de lo que hacen, pero no encuentran una forma de salir de allí, y al no encontrar una forma de escapar, simplemente traten de evadir esos problemas. Ya, pero mucho texto. ¿Qué tiene que ver todo esto con el teatro? Bueno, yo podría decir que ver Euphoria es como ver una obra de teatro cruel. La serie lleva al máximo nivel su narrador omnisciente, porque genera además un relato metaficcional. Es decir, que la serie de Euphoria se menciona a sí misma dentro de la serie. Oye, ¿es una obra sobre nosotros?
En los 2 últimos capítulos de la segunda temporada, Lexi monta una obra de teatro llamada Nuestra Historia, donde ella se interpreta a sí misma y le habla directamente a su público. Sí, es el mismo recurso del narrador omnisciente que ha cumplido Rue hasta este momento en la serie. Es como ver todo desde otra perspectiva. Ahora, una herramienta adicional del narrador omnisciente es que a través de él se puede generar la ruptura de la cuarta pared. Ese es un recurso que ha sido utilizado ya muchísimas veces en el cine, en series y otros medios. ¿Recuerdas a Malcolm, Deadpool, La Naranja Mecánica, House of Cards, Fleabag? Solo por mencionar a algunos de ellos. Sus protagonistas les suelen hablar al público, o los miran, o hacen otras acciones que enfatizan el hecho de que lo que está viendo el público es una ficción. Ese es un recurso que originalmente nació en el teatro. Pensemos pues en las 3 paredes físicas de un escenario y una cuarta pared imaginaria que separa al actor de su público. La ruptura de esa cuarta pared es precisamente lo que genera este juego ficcional. Ahora, ¿qué ocurre en la obra de teatro de Lexi? Quiero ir un poco en desorden y comenzar por el último capítulo, porque uno de los elementos esenciales en la serie es ese marcado estilo surrealista que se utiliza en varias escenas. Si vemos el título del capítulo 8 de la segunda temporada, vemos que esta es una cita del escritor francés André Breton, fundador del movimiento surrealista. A ver, el surrealismo es muy amplio, pero creo que algo que podemos decir es que su objetivo es romper esa barrera entre los sueños y la realidad, que ambas dimensiones se unan y que generen a su vez una superrealidad. Esto es aplicable a varios momentos de la serie, pero creo que llega a su punto más alto cuando la realidad de Euphoria se mezcla muchas veces con lo que está pasando en la obra de teatro, con montajes en donde la realidad y la ficción se funden en una sola secuencia de escenas que son de verdad una maravilla visual. Ahora veamos el título del capítulo 7 de la segunda temporada, porque aquí es donde converge todo lo que significa Euphoria. En español el título podría traducirse como El teatro y es doble, y ese título alude a un librito muy conocido llamado El teatro y su doble. Este libro reúne los ensayos del dramaturgo francés Antonin Artaud y se publicó en 1938. Y este es un datito adicional: hay un plano surrealista de Nate mirándose al espejo que es un pequeño guiño a una pintura de René Magritte, y además esta pintura es una de las portadas del teatro y su doble. Bueno, aquí Artaud establece las bases del llamado teatro de la crueldad, un movimiento que defiende la idea de que el teatro y la vida son dobles entre sí, y que la finalidad del teatro debe ser que el espectador se enfrente a sus propios conflictos. Y para lograr todo ello, a veces es necesario dejar de lado el diálogo y dar mayor énfasis a la corporalidad, al sonido y a las luces. Me suenan familiares estas descripciones. Mostrarle al espectador de forma cruda sus problemas, dar énfasis al cuerpo, a la música y a las luces. Sí, eso es Euphoria. Entonces, ver Euphoria es como ver una obra de teatro de la crueldad. She's gonna see the play and then she's gonna freak out. Everybody gets their feelings hurt. You know, some people need to get their feelings hurt sometimes. Yeah. La obra de Lexi tiene la finalidad de mostrarle a Rue y a los demás personajes sus propias vidas desde otra perspectiva, y de cierta manera los confronta. Producto de ello es que los hace llorar, reír, emocionarse o enojarse. Por su parte, la serie de Euphoria trata de hacer lo mismo, de mostrarle al espectador estas vidas de forma cruda y las consecuencias de vivir estas situaciones nocivas. Y la intención es la misma, es generar un impacto en el espectador, ya sea si se identifican o no con las situaciones, pero hacerles sentir la crudeza de estas vidas, que definitivamente no están compuestas solamente de momentos de euforia, sino también y sobre todo de momentos de disforia.
Me gustaría saber tu opinión sobre Euphoria. ¿Qué cosas te gustaron? ¿Qué no te gustó? ¿O qué esperas para la siguiente temporada? Te estaré respondiendo aquí debajo en los comentarios. Y ya que estás por allí, déjale un likecito al video y suscríbete si quieres ver contenido similar a este. Yo soy Luigi y nos encontramos en un próximo video. Chao.